Muy bien, amados hermanos. Buenas tardes a todos los que estén ya conectados. Tomen nota, por favor, de esta dirección de correo electrónico en caso que quieran mandar sus preguntas, que tienen que ser breves, durante la hora de la conferencia. Y si no, tal vez se lo puedo responder después. De modo que um, ahí tienen la dirección de correo electrónico. Vamos a esperar un par de minutos. Espero que puedan ver esto bien. Seguimos siempre un poco experimentando posibilidades. Por ejemplo, esta de poder enviar un correo electrónico con alguna pregunta, algún comentario. Y luego tratando de que también técnicamente esto que vamos viendo como escritos puedan leerse bien también en los teléfonos celulares y en las tabletas. Pero bueno, y aquí tenemos esta ventana que puede ponerse en cualquier lado. Espero no se distraigan mucho con eso y tal vez ayuda a alguno que se está durmiendo y ve que cambia ahí la pantalla y dice a ver qué está pasando. Entonces aquí está la dirección de correo electrónico para hacer alguna pregunta, algún comentario. No tengan miedo. A ver. Necesito el feedback de mis técnicos. Yo era bastante técnico cuando era más joven, hace unos 40 años atrás más o menos. Y en estos últimos 40 años ha habido varios cambios en la vida digital. Así que no siempre puedo estar a la altura de las circunstancias. Bien, esperamos un par de minutos más, hermanos, con un poco de paciencia. Así, en fin, damos alguna oportunidad más, pero no muchos minutos, 3 minutos más y largamos con esto. Hoy vamos a tener varias cosas interesantes, como siempre, pero sobre todo algunas indicaciones prácticas. Ok. Bueno, me dicen que todo parece que está bien, así que yo largo. El que llega tarde, bueno, mala suerte, no es que tampoco sea pecado mortal. Y entonces comenzamos esta tercera charla litúrgica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí vamos. Bien, hermanos, por los que no escucharon esto, ahí tienen ustedes mi dirección de correo electrónico para enviar preguntas o comentarios si a ustedes les parece bien. Bien, entonces vamos directamente a la conferencia. Tendré que recordar de esto del correo electrónico. A ver, recordar email, ok. Bueno, entonces vamos a tomar unos minutos para algunos principios generales que nos pueden ayudar mucho en nuestra comprensión de la participación que se espera de nosotros en las ceremonias litúrgicas. Entonces, primero unos principios generales. Son importantes los principios generales porque de ahí es que surge luego la norma, el rito y se entiende lo que está sucediendo. Entonces, en primer lugar, recuerdo lo que ya hablamos en las primeras dos charlas, la liturgia es la cumbre y la fuente
de toda la vida cristiana. Esto está dicho repetidas veces por el magisterio de la Iglesia. Entonces no queda la menor duda de que la celebración de la liturgia, que es la celebración oficial de la Iglesia, pero en primer lugar de la Santa Misa, es la cumbre a la que vamos llegando y cada semana subimos a través de nuestra vida, de nuestro ofrecimiento a Dios, de nuestras oraciones. Es la cumbre a la que vamos y también es la fuente de la cual nosotros como cristianos tomamos la fuerza necesaria para esa vida cristiana. Y estamos llamados a participar de esa celebración de la Eucaristía todos los domingos para santificar el día del Señor. De manera que el que más sabe de liturgia en cuanto a los principios y a las normas concretas, podrá, al menos podemos esperar eso, aprovechar más su celebración, ¿verdad? Y esa es la idea de estas charlas. Las normas que veremos en la segunda parte de esta charla tienen como finalidad el poder celebrar mejor la Santa Misa. No hay que creer que por practicar perfectamente todas las normas, saber cuáles son y practicarlas perfectamente, estamos celebrando ya mejor la misa. No, porque si no hay fe, si no hay una participación interna, si no están las debidas condiciones espirituales, no vamos a aprovechar, por más que seamos los liturgos perfectos en cada detalle de la celebración. No debemos cumplir con las normas de una manera mecánica, sino al modo humano y cristiano, por supuesto, pero humano, racional, como seres humanos con inteligencia y sentido común. La liturgia, como ya hemos dicho otras veces, no es lo único que hay en la iglesia, claro está, pero es el centro de la iglesia, es el corazón de la iglesia, fuente y culmen, acabamos de decir. Entonces, además de la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, en la iglesia existen la catequesis, la misión en países no cristianos, la misión en nuestros países, el trabajo social, el trabajo político del cristiano, las obras de caridad, los retiros espirituales y todo lo demás, la vida familiar, todo lo que corresponde a la vida de los cristianos, todo eso también. No es la liturgia lo único que hay, pero de la liturgia es donde le proviene a todo eso que he mencionado y a todo lo demás la fuerza necesaria para seguir adelante y realmente dar culto a Dios como Él quiere que le demos culto. La grandeza de la liturgia, para decirlo de otra manera, es Jesús y su iglesia dando culto a Dios, Dios Padre, en el Espíritu Santo. Fíjense lo que estamos diciendo. Jesús y su iglesia dando culto a Dios Padre en el Espíritu Santo. Esa es la celebración de la liturgia eucarística, sobre todo. Aquí con azul los principios más importantes, si se quiere, para nuestra conversación de hoy. La iglesia enseña que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino que son celebraciones de la iglesia. Fundamental entender esto. Cuando voy yo a la iglesia, voy a participar en un don que Dios ha dado a la iglesia y que la iglesia lo transmite. No voy a hacer lo que yo quiero. No voy a transformar la liturgia en algo mejor según mi pensamiento. Porque no son acciones privadas de este sacerdote o de aquel obispo o de este grupo o de aquel otro. Son acciones de la iglesia y como tales hay que respetarlas y venerarlas. Y como tales, en tales acciones
participar nosotros con agradecimiento. Las normas de los libros litúrgicos, perdón, las normas de la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos ya están declaradas en los libros litúrgicos. Es decir, no está abierto a propuestas, a maneras diversas, a variantes locales. Eso ya está determinado. Y entonces, en labios del sacerdote o en labios de los fieles, cuando hablamos de liturgia, el me gusta y no me gusta no tiene o no debe tener ninguna importancia. Cero. Porque si vamos a lo que le gusta a esta persona, puede que no le guste a la otra. ¿O no? Entonces, la iglesia tiene la liturgia como el culto de unidad. Todos hacemos lo que está ahí, lo mismo. Y hacemos lo que la iglesia nos manda. Me gusta o no me gusta, no tiene lugar en la conversación litúrgica. Claro, habrá por ahí momentos, si uno quiere adornar algo y le parece que unas flores, las otras plantas, lo que sea, me gusta o no, bueno, ya es otra cosa. Pero la celebración propia de la Eucaristía, que me guste o no me guste, en realidad no tiene ninguna importancia. Lo que sucede es que si uno aprende a celebrar la Eucaristía bien, le va a gustar, pero como consecuencia de la celebración. Hay que hacer lo que la Iglesia nos manda, nos guste o no. Por lo mismo, dice la Iglesia, nadie, atención con este principio, muy importante, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Esto está dicho literalmente, lo ven ahí abajo, en el documento del Concilio Vaticano II, llamado Sacrosanctum Concilium, en el documento SC, número 22, dice eso. Los padres del Concilio Vaticano II, ya hablamos con ustedes de ese tema. El Concilio Vaticano II fue esa gran reunión de obispos y de sacerdotes y expertos que, entre otras cosas, mandó a reformar la forma precisamente de la liturgia de la Eucaristía. El resultado son los libros actuales de los sacramentos, de los ritos de los sacramentos. Eso viene como respuesta a lo que el Concilio Vaticano II pidió, pero el concilio mismo dice que nadie, aunque sea sacerdote, y agréganle también obispo, el obispo es sacerdote, aunque sea sacerdote, nadie añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Eso es lo que los padres del Concilio Vaticano II querían. Y así es lo que nosotros queremos, y por ese camino fue la reforma de los libros litúrgicos. Entonces, la Iglesia nos da la liturgia, pero nos da también las normas para celebrarla bien. El sacerdote debe conocer no sé cuántas, cientos de normas. El pueblo fiel son menos por la diversa participación de los dos. Pero la Iglesia que nos entrega la Eucaristía nos dice, debes celebrarla así, no asá. Porque si la celebras asá, entonces ya no es lo que la Iglesia nos entregó. Ya no es lo que la Iglesia manda. Y entonces quedamos un poco a la buena de Dios, que uno hace una cosa y el otro hace otra. Bien, pero ese principio que nadie puede hacer cambiar las cosas, no está solamente en el Concilio Vaticano II, como lo vemos aquí, sino que literalmente, así diciendo que, citando al concilio, que no hay que cambiar, no, nadie, ni aunque sea sacerdote, no puede quitar o añadir o cambiar nada por iniciativa propia en la liturgia. Eso luego va a pasar también al Catecismo de la Iglesia Católica. Lo tienen ahí, el número 1125, aquellos que
tienen el catecismo, y espero todos lo tengan, le pueden dar una miradita a todo esto litúrgico, todo este asunto litúrgico, dicho sea de paso. Hay muchísimo allí de la celebración litúrgica en general y en particular de cada sacramento. Entonces, es parte del catecismo, pero no solamente eso, es también parte del Código de Derecho Canónico de la Iglesia. Dice ahí que hay que celebrar fielmente, y repite las palabras del Vaticano II, según lo indica cada libro litúrgico. El Código de Derecho Canónico es el libro de leyes de la Iglesia. Entonces, la ley es esa. No ha cambiado la ley. Sigue la misma desde el Concilio Vaticano II. Se entiende, el concilio decía que una vez cambiados, reformados los libros litúrgicos, nadie tenía que meterse a hacer cambios, añadiduras y todo lo demás. Y también en el misal, que es el libro gordote, ¿verdad?, de la misa. Acá tengo uno en inglés más pequeñito. Fíjense qué pequeñito que es, ¿no? Bueno, pero es una versión más pequeña, el formato es más pequeño, el misal. En la introducción de 100 páginas dice, entre otras cosas, que nadie debe cambiar absolutamente nada de lo que está en la liturgia. Eso viene del Concilio Vaticano II, que ya lo he mostrado en estas charlas. Les dije además hoy que está en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Código de Derecho Canónico, el libro de leyes de la Iglesia. Yo no les doy todos los detalles, algunos números ahí, pero si no, ustedes siempre pueden mandarme un mensaje. Ya les voy a mostrar ahora una vez más esa dirección de correo electrónico. Y además del misal, en todos los documentos que han surgido después del Vaticano II, por parte de los papas y de las oficinas que trabajan con él en Roma, en el Vaticano, todos los documentos litúrgicos que los papas promulgaron desde el Vaticano II, allí, en todos esos, aparece la misma realidad. Lo que quiero que quede claro es que no hay ningún cambio en ese sentido. La Iglesia nos pide, con todas las formas que ella nos puede pedir, que respetemos la celebración de la liturgia. El otro principio importante y bastante olvidado es que debemos buscar la uniformidad en la celebración litúrgica. Eso significa que los fieles, porque el sacerdote tiene sus propios ritos, sus gestos, sus diálogos, sus oraciones, en lo que corresponde a la gente de la asamblea, al pueblo que está reunido ahí como asamblea, le corresponde hacer a todos los mismos gestos, posturas, respuestas, aclamaciones. La asamblea debe moverse como una cosa, como un cuerpo en el cual no hay divisiones. Y eso está dicho, como digo, por lo que la Iglesia enseña, y esto no lo digo yo, está en los documentos de la Iglesia, enseña lo siguiente: la uniformidad quiere decir una forma, lo cual se aplica a lo que estamos diciendo en el sentido de que todos hacen lo mismo. No es que uno se mueve para la derecha y el otro a la izquierda. Eso quiere decir uniformidad, hacer todos lo mismo. Está en el misal, está pedido explícitamente, dice, la uniformidad de las posturas del cuerpo, observada por todos los participantes, es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para esa sagrada liturgia. ¿Ok? Muy importante. El hacer todos lo mismo es un signo de unidad. Somos un cuerpo. Y entonces, si nosotros no buscamos la uniformidad, estamos poniendo en un cierto riesgo la unidad de esa misma celebración litúrgica. Claro, porque uno levanta las manos, el otro no, uno se arrodilla y el otro no, uno hace una señal y el otro no.
Y entonces es como que llega uno nuevo y mira y ni sabe lo que tiene que hacer porque cada uno hace su propia liturgia. Eso está mal. No, no debe ser así. Y en otro lugar se dice, para conseguir esta uniformidad de los gestos y las posturas, en realidad de todo, ¿verdad? De lo que hacemos, de lo que decimos, lo que se establece, obedezcan los fieles a lo que se establece en el misal. Entonces, por supuesto, no hay otra manera de celebrar como una unidad, sino haciendo todos lo mismo. Y es lo que la Iglesia, ya desde el Vaticano II, nos pide que hagamos. Y este principio de la uniformidad es bastante descuidado en la actualidad y creo yo malamente porque no debe ser así. No, no hay ninguna indicación en ningún lado que uno deba tener una asamblea en la cual se hacen distintas cosas por distintas personas en distintos momentos. Una observación importante es que lo que estamos diciendo y lo que vamos a decir es para provecho de todos y mal de ninguno. Entonces, esto aquí es simplemente un querer compartir con ustedes la verdad litúrgica para que ustedes puedan celebrar mejor. Pero hay que saber que mucha gente, incluso tal vez sacerdotes o diáconos o religiosos o religiosas, por motivo que sea, no interesa, tal vez no hacen como uno sabe que debería hacerse. Muchas veces uno no tiene realmente idea por qué, ni tiene que meterse a juez. Eso es lo que quiero que subrayemos. No hay que crear divisiones. Si yo con lo que voy aprendiendo voy a la misa y me muestro, show up, ¿verdad? Me muestro y a ver, como que el que sabe realmente y el otro no sabe. Eso sería mortal. La liturgia murió ahí. Entonces, no crear divisiones y ayudar en sintonía con el párroco. Ahí es donde muchas veces hay fricciones, porque no todos los párrocos recuerdan todas estas cosas que los sacerdotes debemos recordar. En mi caso particular he tenido tiempo y ventajas que otros sacerdotes no tienen, como para dedicarme un poquito más a esto de la liturgia, y entonces les puedo compartir a ustedes y también a los demás párrocos estas cosas. Pero bueno, saber que el sacerdote en la parroquia habitualmente tiene 10.500 cosas que son como más urgentes, aunque no más importantes, porque recuerden, la liturgia es el centro de toda la actividad cristiana, de toda la que hace el párroco, los vicarios, los religiosos, los laicos, los grupos. El centro de todo eso es la liturgia eucarística, sobre todo. Y entonces de ahí la necesidad de estar atentos a ver, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos celebrando bien ese don de Dios que es la Eucaristía? O podemos mejorar, todos podemos mejorar siempre. Pero entonces interesarse en eso, pero en sintonía con el párroco, porque es la persona que Dios ha puesto ahí a través del obispo para que lleve adelante esa comunidad. También dicho sea de paso, el obispo de esta diócesis está muy contento con estas posibilidades que tenemos de poder enseñar un poquito de liturgia en su diócesis. Él aprueba todo esto completamente. Bueno, entonces, muy importante, hermanos, no salgan aquí después de estas conferencias a decirle al padre tal y tal, padre, usted no hace como el padre Juan Carlos dijo que había que hacer, porque no, ahí vamos a tener problemas. Tú, el padre Juan Carlos, y entonces hay que ser prudentes y comprensivos. Yo lo sé que hay, la mayoría de los sacerdotes quisiera tener más tiempo para dedicarse a eso. Pero bueno, basta de dar vueltas y seguimos. Es claro, pero es bueno siempre repetirlo, que todas estas normas que ahora damos son aplicables solo a la liturgia, no a la oración personal de cada uno, o en su casa, o en los grupos. Ahí
pueden hacer como buenamente quieran hacer y lo permita la iglesia en general, pero esto que estamos hablando es solamente limitado a la liturgia de la iglesia. Y les iba a compartir esto, entonces por si ahí quisieran usar esa dirección de correo electrónico para mandar alguna pregunta o algún comentario, tal vez ahora o tal vez después. Es un correo que uso todos los días. De modo que ahí tienen Father Juan, ¿verdad? fr.juan @ Our Lady Queen of Heaven, olqheaven.org. Volvemos, hermanos, donde estábamos. Uniformidad, ¿verdad? Ya más o menos nos vamos acordando de todas esas cosas. Entonces, esas normas son aplicables, estas normas que ahora vamos a mencionar, son aplicables solamente a la celebración eucarística o algún otro sacramento. La celebración litúrgica, esto también ayuda a entender las normas, los gestos que hacemos, ¿verdad? Las posturas extrañas que uno no hace en la casa, o usar el incienso, o usar vestiduras extrañas. ¿Por qué es todo eso? Porque la liturgia es en realidad una nueva dimensión, es algo distinto a la vida natural nuestra, a la vida normal, a la vida familiar, a la vida del trabajo, a la vida de los que respiramos en este mundo. Esa es una vida. Luego tenemos la vida eterna, el cielo, los santos, la gloria de Dios. Entre medio hay una dimensión única, irrepetible, creada por Dios Padre, yo me atrevería a decir en la resurrección de Jesús. Esa dimensión se llama dimensión litúrgica, que es donde la iglesia celebra con elementos de este mundo, porque estamos viviendo aquí, celebra la gloria del cielo. Y entonces está como en un punto medio, único, irrepetible, no hay ninguna cosa más como la liturgia eucarística en todo el universo y en todos los infinitos universos, si quieren. No, habrá otra cosa, pero esto no. Entonces, cuando venimos a misa, salimos de una dimensión, no vamos a la vida eterna, porque eso lo haremos cuando muramos y el Señor nos juzgue y nos dé misericordiosamente la vida eterna, sino que entramos en esa dimensión litúrgica que es de la tierra y del cielo. Si se pierde de vista esta cosa única que tiene la liturgia, uno continúa su dimensión humana dentro de la iglesia. Y entonces sigue haciendo todo como lo haría en una fiesta afuera. Y no se da cuenta que esta fiesta es súper distinta de cualquier otra fiesta, aunque tenga elementos de las fiestas nuestras. Por eso digo, está como entre medio de dos dimensiones. Esa es nuestra celebración de la Eucaristía. Tremendo. Solo Dios podía hacer una cosa así. Y esa dimensión nueva se basa en lo que llamamos, y siempre es bueno esto conocerlo, el misterio pascual de Cristo. El misterio pascual de Cristo es el misterio de que Él sufrió, padeció, murió y resucitó y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Eso es lo que Cristo verdaderamente vino a hacer. Esa es su hora. Bien, esos momentos se llaman como una unidad el misterio pascual de Cristo. Eso es lo que nosotros celebramos en cada Eucaristía, liturgia de la Eucaristía. Bien, ahora en el tiempo que me queda, vamos a usar esta hojita que los que están cerca de aquí, de la Bel o del Lehigh, ya la conocen, pero no sé cuántos lo han leído. Y tal vez por ahí necesita alguna explicación. Creo que puede ser muy útil esto. Entonces, ahora ya no tenemos aquí, pero lo tenemos acá. A ver,
A ver si podemos hacer un pase mágico. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a poner esto aquí. Bien, entonces, en esta hojita vamos a ver aquí con verde primero las cosas que hay que hacer y cómo hay que hacerlas en la liturgia eucarística o a veces en general. Por ejemplo, la primera, genuflexión al entrar en la iglesia y al salir de ella. Tiene que ver con lo que acabo de decir. Entramos en una dimensión divina humana y lo primero que hacemos es nos arrodillamos, hacemos genuflexión con la rodilla derecha, si se puede, si no con la izquierda, y si no, con ninguna, no hay que arriesgar la vida, con la rodilla derecha al piso, con el cuerpo erguido, y ese gesto es un gesto de adoración al Santísimo Sacramento presente en todas las iglesias católicas. Entonces, la presencia del Santísimo Sacramento en el tabernáculo es lo que nos lleva a arrodillarnos y a pararnos. Uno puede hacer también la señal de la cruz cuando entra en la iglesia, usar el agua bendita, eso lo vemos ahora. Al entrar en la iglesia y al salir, se saluda esa presencia a través de la genuflexión. Bien, esto ya lo vimos. En el rito latino, en nuestra iglesia aquí en Occidente, ese gesto de arrodillarnos es un gesto de adoración que se reserva solo a Dios y por lo tanto debemos hacerlo bien. Entonces, genuflexión al entrar en la iglesia, genuflexión al salir de la iglesia como gesto de adoración a Jesucristo en el tabernáculo. La siguiente, santiguarse, que es hacer la señal de la cruz completa, santiguarse con agua bendita cuando la hay. Ahora el virus se llevó todo eso, pero vamos a volver. Al entrar y al salir de la iglesia, igual que la genuflexión, antes o después, como quieran, o juntos, muchas veces la gente toma el agua bendita, hace la genuflexión, hace la señal de la cruz y entra. Nos indica que estamos pasando a otra dimensión. Y también hay que saber que la señal de la cruz en todo el mundo se hace así, en el nombre del Padre y del Hijo, en el pecho, en la boca del estómago, y del Espíritu Santo de izquierda a derecha. Hay lugares donde la hacen agregando la cruz que se hace con el dedo pulgar y la besan, puede ser, pero ya es como un pequeño agregado local. En otros lugares no lo hacen. Entonces, lo que sí hay que estar atentos en hacer bien esa señal de la cruz. Bien hecha, una señal de la cruz, un palo de arriba abajo y otro transversal que representan la cruz de Cristo. El Papa Francisco hace no mucho tiempo, en un par de oportunidades, se quejaba un poco, decía, no puedo entender cómo hay familias donde los papás no les enseñan a sus hijos a hacer la señal de la cruz. Él lo dice. Y él mismo lo decía, hay que hacerla así, bien hecha, dice. Y no como quien está haciendo ahí algo que ni él sabe lo que es, ni nadie se da cuenta que es una cruz. Entonces, siempre, no solamente en la iglesia, sino cuando uno ora en la casa o cuando lo que sea, cuando sube al carro para irse a trabajar o hacer bien la señal de la cruz, que se vea que uno es cristiano. Entonces, hagamos eso y ayudemos a los niños a santiguarse correctamente, por favor. Eso lo ha pedido el Papa. La señal de la cruz, en la misa la señal de la cruz se hace solo 2 veces. Ya estamos hablando ahora de la misa. 2 veces, nada más. Una al comienzo y otra al final, así que no hay manera de equivocarse. Una al comienzo y una al final, del frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho. Hay costumbres que entran y ahí quedan y la gente imita y así. Por ejemplo, hacer la señal de la cruz después de recibir la comunión. No es que nadie les va a decir nada porque ahí es más personal, pero si uno quiere saber qué es lo que está haciendo, se pregunta, ¿y por qué si uno recibió a Jesucristo ya vivo? No es necesario hacer la señal de la cruz después de la comunión. Si se la hace, no hay nada escrito de eso en los libros litúrgicos. Bien, seguimos. Golpearse el pecho para el momento del pedir perdón al comienzo de la misa. Puede darse un golpe o puede bien
puede ser 3 golpes. En todo caso es un gesto simbólico y no debe exagerarse el golpe. Pero hay que hacerlo, está mandado a hacerlo, eso sí. Entonces no es que dependa que si al padre le gusta o no, no importa. Lo que los libros nos dicen es que uno tiene que golpearse el pecho, sea una vez o 3 veces cuando recita el yo confieso o el Señor ten piedad. Muy bien. Persignarse, que es hacer la pequeña cruz aquí en los labios y como quien dice en el pecho o en el corazón. Eso es persignarse. Eso se hace una vez y se hace antes de la lectura del Evangelio. Como dice aquí, mientras el diácono o el sacerdote se signan con el pulgar en la frente, en la boca y en el pecho, la asamblea hace lo mismo. En eso hay que hacer lo mismo, sin agregar una señal de la cruz grande al final que muchos agregan. No. Y eso significa que el Señor bendiga mi mente, mis labios y mi corazón. Basta, no hay más cruces. Recuerden, 2 veces la cruz durante la misa, 2 veces al comienzo con todos y al final con todos. Nadie se puede equivocar. Muy bien. Llevar las manos en posición de oración durante la misa. No hay nada escrito sobre eso, para ser honestos. Pero cuando no se indica ningún gesto, ¿cómo llevas las manos? Bueno, pues en actitud de oración. Puede ser así, puede ser así, puede ser tal vez más abajo pero juntas. Lo importante es estar en la nueva dimensión. No estamos en la cancha de fútbol, ni en la calle, ni en la casa. Entonces, hacemos cosas un poco raras, pero de eso se trata. Entonces, las manos en oración ayudan a concentrarse en la oración de la misa y de cualquier otra oración. Si no lo han hecho nunca, pruébenlo. Sobre todo los hombres que tienen miedo de juntar las manos. Un miedo tremendo, ¿verdad? Imaginen qué van a decir los demás. Rompan ese mal hábito, junten las manos y me dicen a ver si les ha ayudado o no. Algo que quería mencionar al comienzo y me olvidé, es lo siguiente, que tampoco está escrito, pero quienes llegan tarde a la iglesia durante la celebración de una misa, bueno, llegar tarde muchas veces, digamos, se da, no ese es el problema, uno tiene que tratar de llegar a tiempo, obviamente, pero lo que quiero decir es, vamos a poner esto aquí, me parece que así se ve mejor, lo que quiero decir es lo siguiente, si ustedes llegan tarde y se está leyendo una lectura bíblica, sea la primera o sea la segunda, no avancen en el templo hasta la mitad o hasta bien adelante para encontrar un lugar. Esperen que termine la proclamación de la palabra de Dios, porque si no se distraen. Toda la gente se distrae cuando va alguien caminando mientras todos están sentados, mirando al que está proclamando la lectura, y entra alguien y va a estar, miran todos. Entonces uno tiene que como darse cuenta dónde está cuando entró. Entonces, si uno entra y está en la primera lectura, espere hasta el Salmo, que es más liviano, digamos, y ahí en el Salmo vaya a buscar su lugar. Si llega durante la segunda lectura, espere hasta que termine la lectura, canta el aleluya, entonces ustedes ahí pueden ir a buscar su lugar, no distraen mayormente. Y entonces eso no está escrito en ningún lado, pero sepan que es importante para que no se distraigan la gente. Los sugieres tienen que estar atentos a eso y me parece que sería bueno que ellos, en comunión con el sacerdote, el párroco, tomen esa decisión de ayudar a la gente que llega tarde durante una lectura bíblica o durante la predicación, que se queden en el fondo y luego avancen. Es muy incómodo, si uno está predicando, les aseguro, es muy incómodo ver cómo todo el mundo se distrae por gente que viene, que no lo hace con mala intención, no lo hace para mostrarse, sino simplemente quiere buscar un lugar. Pero hay que saber cómo darse cuenta que uno no tiene que interrumpir lo que está sucediendo ahí en ese momento tan importante. Bien, seguimos con la hojita aquí. Llevar las manos en posición de oración es lo que acabamos de decir.
Una inclinación profunda en el credo está pedido en el credo que a las palabras, leo lo que dice aquí la norma, cuando se profesa la fe en la encarnación de Jesús, es decir, cuando decimos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, toda la asamblea hace una inclinación profunda. En los días 25 de marzo, la encarnación, y 25 de diciembre, el nacimiento, 9 meses. En esas dos fechas, en vez de hacer una inclinación profunda, se hace una genuflexión, rodilla derecha hasta el piso. Pero la inclinación profunda no es inclinación de cabeza, ahora les voy a mostrar. La inclinación que se espera que uno haga, todos, es así. Esa es la inclinación profunda. Y debe durar todo el tiempo que dura lo que dice el credo. Es decir, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y ahí volvemos para atrás. Todos lo tienen que hacer y debe ser de todo el cuerpo en la medida que se lo permita la salud. Otro gesto es la inclinación de cabeza. Pero eso llega ahí nomás, la cabeza. Pero lo que nos pide el credo ante el misterio de la encarnación del Hijo de Dios es que todos nos ponemos así, con gran devoción a lo que estamos diciendo. Y no tengan miedo, por favor, de hacerlo, porque así también se va contagiando a los demás. El saludo de la paz, quienes me conocen me habrán escuchado varias veces de esto. El saludo de la paz, ahora no hay saludo de la paz en general por el virus, pero vamos a suponer que tenemos el virus free iglesia. Muy bien. El sacerdote decide si invitar al saludo o no. Eso es algo que muchas veces la gente no sabe, porque siempre se invita al saludo de la paz, pero no es obligación. El sacerdote puede tener sus motivos para evitar que el saludo de la paz se convierta en un desorden justo antes de la comunión. Hay motivos que sea. Es el sacerdote el que decide si va a invitar a darse el saludo de la paz o no. Y cuando eso sea posible, hay que dar el saludo de paz de Cristo. No hay que felicitarse ni decir buenos días, sino la paz de Cristo contigo, el que está a la derecha, la paz de Cristo contigo, el que está a la izquierda, y ya. Si los de atrás me tocan el hombro y quieren darme la paz, bueno, la paz sea contigo. Pero hay que tratar de no moverse. Eso lo manda la iglesia explícitamente. No hay que moverse del lugar ni hacer saludo a distancia. Eso es completamente mundano. La victoria, el saludo, no sé, lo que sea. El saludo así, no. Entonces no hay que moverse, no hay que girarse, no hay que dar vuelta, no hay que buscar con la mirada a la gente. Hay que saludarse con el saludo de Cristo, que la paz sea contigo, que la paz de Cristo te acompañe, con los que están inmediatamente alrededor al menos, ¿ok? No más. El gesto de adoración antes de la comunión. Si ustedes van a comulgar, la iglesia pide que antes de comulgar, cuando ya está el otro delante de ustedes comulgando, ustedes hagan todos un gesto de devoción, de reconocimiento al Santísimo Sacramento. Leo lo que dice la norma. Cuando se está a punto de comulgar, es decir, cuando el que está delante de nosotros esté comulgando, se debe hacer un gesto de adoración a Jesús, a menos que se reciba la comunión de rodillas. Es decir, si alguien va a recibir la comunión de rodillas, ya no tiene que hacer ningún gesto anterior, ya arrodillarse ya está. No hace falta otro gesto de reverencia. Puede ser una inclinación de cabeza la que el resto de la gente tiene que hacer. Puede arrodillarse y levantarse. Puede hacer una inclinación de cabeza, como digo, o una inclinación profunda, como acabamos de hacer para el credo, si se puede, si tiene espacio. O como digo, una genuflexión, la rodilla derecha hasta el suelo. Los obispos de los Estados Unidos han dicho que preferiblemente se debe recibir la comunión de pie. Sin embargo, también se puede recibir, si uno lo desea, de rodillas. Entonces, o bien uno se arrodilla y ya está,
recibe la comunión arrodillado, o bien, si no, puede hacer una genuflexión antes de comulgar, o una inclinación de cabeza, o una inclinación profunda que es de todo el cuerpo, como acabamos de ver. Seguimos. Recibir la comunión en la boca o en la mano. En estos tiempos de virus se nos pide, por favor, que sea en la mano. En cualquier otro tiempo puede ser en la mano, puede ser en la boca, a elección de la persona que comulga. Pero atención, que debemos... Aquí yo puse que la izquierda sobre la derecha, no estoy seguro, me parece que eso es para los dextros, los que usan la mano derecha sobre todo. Me parece que si uno usa más bien la mano izquierda, la tiene que poner abajo. Bueno, como sea, eso no es sustancial, ¿ok? Pero sí es importante, muy importante, para no confundir nuestra fe, que uno extienda los brazos hacia adelante y, como ven aquí que los tengo, ¿verdad?, con las palmas bien abiertas, las dos, no así, no juntas así, sino así, una encima de la otra. Ahí se pone el cuerpo de Cristo, tú dices amén, y entonces te vas a un costadito, a la izquierda, derecha, donde sea, y con la mano de abajo la tomas y la consumes ahí y te vas a tu lugar. Esa es la única manera que la iglesia permite recibir la comunión en la mano. No en una mano, no dando la vuelta, no apretándola, no bajándola y comiéndola, no comiéndola así. Nada de eso está bien. Tal vez alguna persona por algún problema de salud no lo puede hacer del todo bien. Bueno, pero para las personas que lo puedan hacer bien, una encima de otra, bien abierta, ahí va el cuerpo de Cristo, decimos amén, nos vamos para un costado y mirando al altar, con la mano de abajo consumimos la hostia, sin señal de la cruz, nada, y vamos a nuestros lugares a disfrutar un poco esos minutos con el Señor. Bueno, espero que haya quedado claro. Muy bien, y ahora la segunda parte es lo que no hay que hacer, ¿ok? Y entonces, algunos puntos para recordar qué es lo que no está bien que hagamos en la celebración de la Eucaristía. Con esta introducción aquí de entrar en la iglesia. Lo que no debemos hacer es entrar en la iglesia como en un salón social. Seguimos hablando, nos reímos, cuando la iglesia es el lugar sagrado donde la gente tiene para venir a orar. Entonces, dejar afuera gomas de mascar, por favor, silenciar los celulares. Eso es imposible que todos siempre se acuerden. Muchas veces, bueno, pero hay que silenciar los celulares. Debemos reconocer la presencia de Jesús sacramentado, ya lo dijimos, haciendo la genuflexión al Santísimo Sacramento. Y si tenemos tiempo antes de la misa, vamos al banco y oremos. No nos distraigamos con otras cosas. Estoy seguro que no es que oramos demasiado en nuestra semana. De modo que en este momento especial de oración, que sea bien aprovechado. Usar el agua bendita de manera supersticiosa. Aquí hay muchas costumbres locales que yo creo que no están bien. No son pecado ni nada, pero digo, desde el punto de vista litúrgico no creo que estén bien. El agua bendita debe usarse, como ya se dijo más arriba, ¿verdad? Usando los dedos y con la señal de la cruz. El agua bendita nos recuerda de nuestro bautismo, no es agua mágica. Es el recuerdo de nuestro bautismo y es un sacramental, es decir, es un objeto que sirve para las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces debemos usar como manda la iglesia. Cuando a veces las personas piden galones de agua bendita, yo no pregunto mucho, pero estoy seguro que no lo usan bien como lo manda la iglesia, porque ¿para qué quieres galones? ¿Verdad? Entonces, bueno, no podemos hablar de todo en esta charla. Con mucho gusto respondo a las preguntas que quieran enviarme. La señal de la cruz sin forma de cruz, ya lo vimos, cuando uno hace algo ahí que ni sabe lo que está haciendo, pero es costumbre, lo vio así en su papá, en su mamá, en sus parientes, y ahí vamos. Entonces, eso no hay que hacerlo más. Las familias, por favor, que son las que tienen gente, los hijos, enseñar eso, hacer la señal de la cruz bien hecha como cristianos que estamos haciendo algo cristiano.
Y la señal de la cruz, como ya dije, va solamente al comienzo y al final de la misa. Por eso hay que evitar hacer la señal de la cruz antes del saludo de la paz. Esa es otra que no sé cómo se habrá metido por ahí. Y entonces, antes del saludo de la paz, cuando uno dice, bueno, hermanos, dense fraternalmente el saludo de la paz, señal de la cruz, la paz esté contigo. ¿Por qué? No sé, simplemente se van copiando las cosas, se van copiando, se van multiplicando, la gente no sabe lo que hace, para eso estamos, para ayudar un poquito. Entonces, la cruz bien hecha al comienzo y al final. O después de comulgar, como ya dijimos, no se espera que se haga la señal de la cruz. Nada de esto es pecado, por supuesto. Extender las manos hacia el sacerdote. Bueno, eso es un punto que es importante que lo tengamos claro. Cuando el sacerdote dice, la paz del Señor esté con ustedes, o el Señor esté con ustedes, lo que sea, y extiende sus manos hacia ustedes, la comunidad que está celebrando no debe hacer lo mismo. Es un gesto sacerdotal, que es un gesto del sacerdote, no es del pueblo fiel. No está indicado en ningún lugar que la asamblea deba hacer este gesto. En cambio, el sacerdote sí tiene todo indicado cuándo tiene que hacer este gesto, cuándo no, etc. Entonces, cuando el sacerdote dice la paz del Señor esté con ustedes o algo así, y extienda las manos, no tienen que extenderlas, tienen que simplemente responder y con tu espíritu o lo que sea que haya que responder. Entonces, extender las manos hacia el sacerdote no hay que hacerse. Es solamente el sacerdote el que lo debe hacer. Bueno, esto no es cosa mía, esto ya es todo lo que nos pide la liturgia. Levantar las manos, un gesto muy común, se ha hecho muy común, es un gesto muy hermoso en realidad. El gesto es bíblico, se puede usar de ese gesto siempre que uno esté en oración personal o en los grupos o en la familia o como quiera. Entonces, no es que esté mal levantar las manos, es un gesto muy antiguo, no solamente del Antiguo Testamento, sino de los primeros siglos cristianos. Pero la Iglesia no prevé que uno levante la mano durante ninguna parte de la celebración, ninguna. Las normas litúrgicas, leo lo que dice ahí, no indican que la asamblea deba levantar las manos en algún momento de la celebración. En la misa, ese gesto se reserva exclusivamente al sacerdote. Y no me detengo a explicarlo, pero básicamente porque él es el sacerdote mediador entre Dios y la asamblea. Entonces, esos gestos de mediación, que es levantar las manos, no son propios de la asamblea. No hay que hacerlos. Yo sé que mucha gente está acostumbrada, pues nada, se entiende perfectamente, pero recuerden, me gusta, no me gusta, se hace lo que hay que hacer. Y recuerden uno de los principios en azul, con letras grandes. La Iglesia espera que nuestra celebración litúrgica sea uniforme. Entonces, si la Iglesia no pide que levantemos las manos y todos debemos hacer lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Pues no levantar las manos. Porque si todos vamos a levantar las manos, estamos haciendo algo que inventamos. ¿Y qué de la gente que no le gusta levantar las manos? Entonces uno tiene que saber que hay gente que no quiere hacer lo mismo que uno hace. Entonces todos debemos hacer lo que la Iglesia manda, punto. Con eso unificamos nuestras comunidades y sobre todo nuestra celebración. Y entonces si viene uno de afuera, o uno nuevo, un joven o lo que sea, y ve que todos levantan la mano, o la mayoría levantan, entonces él levanta la mano también. Y así. Entonces tiene que venir luego alguien y decirme, no, hermanos, no hagan ese gesto. Entonces, ya, creo que no da para más, o sí da para más, porque habría que ver el significado teológico de ese gesto que hace el sacerdote. Pero, ya lo he dicho en pocas palabras, es propio del sacerdote, no hay que ni extender las manos hacia él, ni levantar las manos, ni en el Padre Nuestro tomarse las manos. Nada de eso está previsto y por lo tanto no hay que hacerlo. Si una familia, papá, mamá, los hijos, quieren tomarse de la mano del Padre Nuestro, bueno, creo que
hasta ahí es muy entendible. Pero igualmente, desde el punto de vista litúrgico, los demás no. Y la misma familia, pues que haga como quiera. La familia es una familia. Bien, entonces eso está, tomarse las manos durante el Padre Nuestro por motivos de respeto a las distintas sensibilidades, varón, mujer, niño, adulto, etcétera, y porque no hay que hacer gestos que no están indicados en los libros litúrgicos, no es correcto tomarse de las manos en el Padre Nuestro, con la excepción que acabo de decir. Entonces, no hay que hacerlo. Y entonces cuando viene alguien de afuera, o viene por ahí un hombre de 40 años que lo trajeron así a los empujones a la iglesia, y va y le tiene que dar la mano a vaya a saber a quién, y él no quiere, ¿por qué lo tiene que hacer? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué él tiene que hacer lo que uno quiere? Entonces, por algo la iglesia, después de 2000 años de experiencia, también litúrgica, dice, no, así no. No hay que, no hay que darse la mano. En el saludo de la paz, obviamente, con el de la derecha, con el de la izquierda, se entiende que sí, pero no durante el Padre Nuestro, ni después. Hay mucha gente que después del Padre Nuestro sigue con las manos arriba hasta que termina la otra oración después del Padre Nuestro. Tampoco estaba correcto. Bien, del saludo de la paz ya hemos hablado con varios de ustedes, me parece. Ya lo mencionamos también, hay que saludar a los que están a nuestro lado nada más, no debemos felicitarnos ni saludarnos a distancias, con gestos de la B o similares, ni con el codo, por favor, hay que tener un poco de dignidad del saludo, ni con el pie, no saludarse sino con las palabras de Cristo, la paz esté contigo, la paz de Cristo contigo. El sacerdote da la paz al pueblo y el pueblo entre ellos se da la paz. Esa es la idea. No dar vueltas, felicitarte, hacer chistes, reírse, hacer palmadas. Nada de eso corresponde a la santidad de ese momento, que es el previo a la comunión. No hay que hacer mal uso de la hostia consagrada, ya se sabe, pero para que todo el pueblo sepa, hay que consumir la hostia inmediatamente en ese momento ahí cuando uno va a comulgar. No se la puede llevar, no hay que darla a los niños más tarde, a la abuela que le quiere llevar, no. Y por supuesto ni decir el que quiere hacerlo eso con maldad en contra de la Eucaristía. Todo eso está mal. Pero entonces comulguen mientras están ahí al lado del sacerdote. Cuando se van a un costado, como ya dijimos, ahí comulguen. No se la lleven porque le va a venir un ujier, un asher o alguien y le va a decir, señor, señora, niño, joven, tienes que consumirla. Bien, con esto terminamos. Y bueno, ahí dice lo que ya hemos hablado del misal romano, del libro de la misa, en el número 42 y 43, entre otras cosas, dice que hay que lograr la uniformidad en gestos y posturas durante una misma celebración. Eso está pedido por el mismo libro de la misa. Amados hermanos, les voy a volver a poner aquí, esto lo cerramos, y una vez más aquí los dejo con mi correo electrónico, en caso que ustedes quieran mandar alguna pregunta, algún comentario, alguna felicitación o, o no, lo que ustedes quieran, hermanos. Para eso estamos aquí. Espero que todo se haya entendido decentemente bien. Quedo a vuestra disposición. Esta es la última charla que hemos pensado con la Pastoral Hispana. Espero que no sea la última de otras. Y espero que haya otras para poder ayudar al pueblo de Dios con esta y con todas las cuestiones importantes de nuestra vida espiritual como católicos. Hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos los que han entrado en este sitio, todos los que han visto esta presentación y que descienda, que quede con ellos para siempre. Amén. Muy bien, hermanos, que pasen una buena noche. Gracias. Los saluda el Padre Juan Carlos.